Hola, muy buen día. Mi nombre es Alan Sánchez Olvera. Soy alumno de ESIME Azcapotzalco del grupo 4MV2 de la materia de máquinas eléctricas. Hoy comenzamos con la semana 9. Vamos a hablar de motores, de corrientes. Anteriormente ya habíamos tocado este tema, pero hoy toca de nueva cuenta pues volver a comentar un poco sobre esto. Vamos a hablar qué es la corriente directa o corriente continua. Tiene esos dos diferentes nombres. La corriente continua se refiere al flujo continuo, valga la redundancia, de carga eléctrica que se produce a través de un conductor entre dos puntos de, de diferente potencial y carga eléctrica. Este tipo de cargas normalmente se utiliza en aplicaciones de bajo voltaje, ya sea donde la energía producida es baja o tiene, como ya lo decía, poco voltaje. Normalmente la podemos ocupar en pilas, ya sea de las cuadradas que son de 9 volts o en sistemas de energía solar. Normalmente es ahí donde se utiliza este tipo de corrientes. Como ya lo mencionaba, es una corriente de bajo voltaje. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna es un tipo de energía en la que la dirección de su flujo de electrones va y viene por la línea eléctrica en intervalos regulares o en ciclos. Por eso se habla mucho de que este tipo de corriente se utiliza mucho en ciclos. Normalmente la corriente fluye por las líneas eléctricas de alta tensión. Es la que conocemos, pues ahora sí que en su totalidad, porque es la que fluye la energía a nuestros hogares, a nuestro lugar de trabajo, a nuestras escuelas. Ahora sí que es la que se utiliza para abastecer de energía a las ciudades. Pues es la que conocemos que llega a los enchufes de nuestras casas, donde normalmente lo que llega es si son 127 volts. También se puede utilizar en plantas de energía, ya sean hidroeléctricas, nucleares, eólicas. Estos son algunos ejemplos donde podemos utilizar o encontrar la energía de corriente alterna. ¿Cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna? Ok, primero que nada, los motores de corriente alterna basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. Dentro de este campo magnético giratorio se puede encontrar un electroimán que gira a la misma velocidad del campo giratorio. También la carcasa, las tapas, la caja del motor complementan el funcionamiento de este tipo de motores. El motor de corriente alterna del sistema de alimentación la convierte en la energía mecánica, la cual hace que sea un flujo de corriente giratorio, como ya lo mencionaba anteriormente. ¿Qué diferencias existen entre los motores de corriente directa y de corriente alterna? Ok, los motores de corriente alterna funcionan al conectarse directamente a una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es la que crea el momento o la fuerza requerida para hacer funcionar y hacer girar al rotor de este tipo de motores. En cambio, el motor de corriente alterna, de corriente directa, necesita un sistema de imanes con polaridad opuesta de nueva cuenta para hacer funcionar al rotor de este tipo de motores. ¿Qué es la fuerza electromotriz o mejor conocida como FEM? La fuerza electromotriz es la manifestación en términos de diferencia de potencial eléctrico de alguna corriente eléctrica inducida. Esto quiere decir que es debido a una variación temporal del flujo magnético que atraviesa un circuito de tipo cerrado. Prácticamente esto es lo que quiere decir la FEM o fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza contraelectromotriz?
Esto es prácticamente la tensión que se crea en los conductores de algún motor como consecuencia del corte de las líneas de fuerza. Es el efecto que se genera. La polaridad de la tensión en los generadores es inversa a la aplicada en los bornes del motor que estemos utilizando en ese momento. Prácticamente eso es la fuerza contraelectromotriz. ¿Qué elementos tiene la placa de los datos del motor de corriente alterna? Esa placa se caracteriza por tener el código del motor, el número de fases que se utilizan, la tensión nominal de operación, el régimen de servicio, la eficacia del motor, el tamaño de la carcasa, el grado de protección, la clase de aislamiento, entre otras funciones. Estas son las más reconocidas o las más importantes que debe tener esta placa del motor. Esto pues sería prácticamente todo de mi parte, profesor. Que tenga un muy buen día y pues nos vemos en el siguiente parcial.